Hoy hablaremos con Carlos Ríos, desde su paso por la Secretaría de Infraestructura hasta la Gerencia de Movilidad Humana de la ciudad de Medellín. Nos contará muchas cosas interesantes, así que escuchen lo que tiene para decirnos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿qué más? Gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poquito de tu experiencia en torno a la bicicleta en Medellín. Bueno Manu, pues la verdad tuve la oportunidad de empezar a ser parte de un equipo que se conformó en 2015 en la Secretaría de Infraestructura Física para poder, digamos que, promover y tratar de crear mayor infraestructura en la ciudad en ese último año de gobierno que había en su momento de Aníbal. Ellos tenían unos insumos muy importantes que había desarrollado el área metropolitana, de hecho, ahí en donde tú estabas y hacías parte de ese equipo, y tenían unos insumos que creo que había realizado EAFIT con diseños de la Avenida Guayabal y la Avenida Las Vegas. Entonces ahí comienza un trabajo muy bonito y es como ya pasar de ese diseño que se tenía con líneas para estructurar el proyecto, pasarlo a presupuestos, revisar que si estuvieran bien el diseño, se pudieran coincidir. Era un reto. Se escogió obviamente la Avenida Las Vegas como eje primordial para empezar la consecución y ejecución de ese proyecto. Sin embargo, pues en el aprendizaje de ese tipo de proyectos que eso se daba en la Secretaría de Infraestructura, estaban acostumbrados a hacer andenes, vías, pero no ciclorrutas, aunque pues la primera ciclorruta que se creó y se diseñó fue en el gobierno de Luis Pérez entre 2001 y 2003. Pasó mucho tiempo en que la Secretaría de Infraestructura hiciera proyecto de ciclorruta como tal, a no ser de que fuera un proyecto anexo en urbanismo, ¿cierto? Como la 70, como Carabobo. Entonces fue un reto gigante para la unidad de diseño en donde yo hacía parte. Estuvimos haciendo recorridos con mi compañero que era Juan Guillermo, que era el arquitecto, yo era el ingeniero. Hacíamos recorridos por el separador de Las Vegas viendo cómo O sea, íbamos este equipo a ahí eran solventar los solo dos raíces. personas, un ingeniero y un Sí, arquitecto y el no equipo más. éramos, ¿Y cuántos el kilómetros equipo éramos estamos dos personas hablando? dedicadas. Sí, 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 éramos dos personas dedicadas pues a sacar adelante este proyecto. Hacíamos igual parte de una unidad de diseño en donde pues habían más arquitectos que se encargaban de temas peatonales, parques, ingenieros para el tema de proyectos viales, pero nosotros dos éramos pues como los encargados de sacar ese proyecto. A lo largo de Entonces, estas nada, era un conversaciones que he reto estado teniendo, grande, a lo largo de estas conversaciones que era, estoy era, era un reto. teniendo, lo que hemos encontrado es que, pues esto lo hacía mucho la persona que ponían en el cargo, porque era como una motivación propia, porque no existía como la infraestructura necesaria y lo que nos hemos estado escuchando es que los equipos siempre eran muy pocos y se hizo mucho con muy poco en esos años. Sí, así es, pues era pasión. De hecho, parte de la misma entrevista en su momento era un arquitecto y un ingeniero que montara en bicicleta y que le gustara la bicicleta, ¿cierto? Un Y requisito. creo que eso fue un punto muy importante en el tema de decisión, no porque hubiera hecho parte del equipo, sino porque de verdad sabíamos para dónde íbamos, qué queríamos y que lo que íbamos a lograr era muy importante para la ciudad, así como el equipo que había en el área metropolitana, pues que era la base realmente y el impulso para desarrollar las cosas que ya desde Medellín se empezaban a hacer. Bueno, entonces, en el Entonces, tiempo estamos ujú, ubicados en el final de la administración de Aníbal, ¿cierto? de Aníbal Gaviria, así es. Según recuerdo, Las Vegas no alcanzó a terminarse en esa administración y pasa a la otra que la No. continúa. Exacto, entonces el aprendizaje dio que todo el resto del año, yo entré en mayo y en diciembre logramos la aprobación final de movilidad y de planeación del proyecto, porque una cosa es tener diseñado el proyecto y otra cosa es tenerlo con las aprobaciones. También teníamos las aprobaciones del área metropolitana para poda, tala, porque teníamos que revisar cada especie, pues con la ingeniera ambiental en su momento, de cómo íbamos a trabajar por encima de las raíces de los árboles en todo el separador de Las Vegas. Entonces realmente fue un reto definir cuál iba a ser el material, si en concreto, si concreto permeable, pero concreto permeable entonces para el que patina no le sirve, para el que va rodando en bicicleta le va a desgastar más la bicicleta de la llanta a la bicicleta, entonces
al final el material fue el concreto. Pavimento es más flexible, pero sabíamos que pavimento, como en la 30A, en otras ciclorrutas que habían, pues en un tiempo muy cercano ya iba a estar deformado. Entonces, creo que fue un análisis importante y algo que, una enseñanza que nos dio para los próximos proyectos era estipular unos tiempos para esos diseños, para esas aprobaciones y para sacar adelante el proyecto. El proyecto realmente estuvo terminado en 2017, o sea, 2 años después. Y realmente ese fue el referente que empezamos a tener para los siguientes proyectos en la siguiente administración, diciendo, no, si vamos a hacer un proyecto grande, con infraestructura dura, mínimo son 2 años si todo sale bien y si hay el impulso desde los diferentes equipos para sacar un proyecto. Sí, si todo sale bien, eso es como tan raro, ¿cierto? Que algo salga todo bien. Bueno, y Sí, después, sí, sí. después de la experiencia en infraestructura, pasas a la gerencia de movilidad humana, que estaba recién creada también, ¿cierto? Sí, sí, así es. Digamos que lo bonito fue entrar precisamente en mayo de 2015, que fue también cuando se creó la Gerencia de Movilidad Humana. Nosotros entramos a la Secretaría de Infraestructura y a la par entonces teníamos una persona que era el gerente de Movilidad Humana, en este momento Alexander, y fue una articulación bonita porque, aparte de pues, nosotros continuar con el tema de proyecto de infraestructura, pues él también gestionaba otras cosas desde cultura, desde otros ámbitos en donde él se movía, ¿cierto? Entonces fue importante. Ya en 2016, como te mencionaba, entonces ya con la experiencia de ese corredor, pues planteamos nosotros un banco de proyectos que podíamos desarrollar para que en 2016 se tuviera en cuenta en el plan de desarrollo y pues afortunadamente dentro del plan de gobierno de el entonces alcalde, que pues ahora es también el alcalde Y ahora Federico, también, pues sí. planteaba unos retos gigantes. En conversatorios en EAFIT planteaba que para el plan de desarrollo quería hacer 100 kilómetros de ciclorruta, pues porque así también lo decía el plan Maestro de la Bicicleta, que también fue lanzado en 2015. Entonces, entre 2014 y 2015 pasaron muchas cosas coyunturales que hicieron impulsar realmente la bicicleta en esa siguiente administración. El plan Maestro de la Bicicleta, estuvo obviamente el Foro Mundial de la Bici en 2014, entonces todo eso impulsó muchas cosas, la creación de la gerencia. Entonces ya en esa administración, pues uno de los pilares era el tema de construcción de la cicloinfraestructura, impulso de la bicicleta y pues ahí pues nos dieron cuerda, quedó en plan de desarrollo 80 kilómetros para desarrollar un reto gigante, 2.000 cicloparqueaderos en espacio público, el mantenimiento de los 45 kilómetros de cicloinfraestructura que había en la ciudad. Entonces fue un reto gigante que pues en su momento desde infraestructura lo asumimos, se estructuraron unos convenios con la empresa de desarrollo urbano para el diseño de diferentes paquetes de corredores. En un primer paquete también, pues ahí conocimos a Carolina, que Carolina entró como arquitecta en la EDU y ahí había que diseñar 10 kilómetros, de los cuales solo se construyeron dos. Estaba la 33, la Bolivariana, la 76 y ninguno de esos corredores fue viabilizado por planeación, por movilidad. Digamos que el impacto que ellos imaginaban que se iba a poder dar en esos corredores, pues era tan grande que no dejaron, pues Estamos hablando digamos, en del ese impacto momento a la movilidad en general, es decir, a los a la vehículos y a movilidad los buses y todo motorizada. eso, sí. Ok. Pero obviamente ellos nunca lo veían desde el otro lado, que uno lo veía, era el impacto que podía dar para el impulso de los viajes en bicicleta en la ciudad. O sea, todavía uno sigue viendo la 33 y uno diría, es un corredor que necesita cicloinfraestructura, la bolivariana, Sí, bueno, uno en lo fin, ve ahora y es un montón de carros parqueados, además, ¿cierto? Ya está peor que en ese exactamente. entonces. Entonces, bueno, digamos que ahí se hizo un primer convenio, luego se hizo otro convenio con la DU, ya mucho más grande, casi 60 kilómetros, y ya en ese punto yo paso a movilidad, a también poder coordinar desde movilidad las aprobaciones de todo este tipo, pues acompañar el mismo proyecto, pero no desde la supervisión y ese apoyo de supervisión, sino pues desde la gestión que se podía tener en la gerencia de movilidad humana. Entonces también ahí se empieza a dar pues desde otro lado ese seguimiento, ese acompañamiento a los proyectos y una experiencia pues muy chévere porque también nos enfrentábamos ya a otros retos como los urbanismos tácticos, como las redes camineras, otros proyectos que se tenían desde movilidad muy bonitos y también con un impacto grande que pues como Sí, ya lo conocemos, de hecho fueron 30 puntos de urbanismo táctico, 15 redes camineras, más toda la cicloinfraestructura que también se pudo hacer desde movilidad para poder, digamos que complementar y tratar de cumplir esa gran meta. sí, una de las cosas que hemos visto en la ciudad y que vos lo has tocado, pero por los laditos, es
como un laboratorio de la bicicleta. Es decir, vos me estabas contando que se hizo una ciclorruta en un separador central en concreto, que en 2011 se habían hecho unas que en su momento se llamaban rutas verdes. La palabra sí En 2001, pues, 2003 y ajá, eh, rutas verdes, así se llamaba el primer circuito de otras que eran cicloinfraestructura. asociadas a proyectos ya urbanos, como mencionaste el de Carabobo, mencionaste el de la 70, La 70. y Ujú. en esta etapa ustedes empiezan a hacer ya ciclorrutas sobre calzada, sobre todo señalización vial. Exactamente. Sí, exacto. Digamos que es que desde las viabilidades que ya teníamos como experiencia en esos corredores que planteábamos en la primera fase, pues en la segunda fase hablábamos más de intervenciones en calzada, un poco más livianas, eh, y que esto también nos permitiera que desde movilidad pudiéramos aprobar la implementación de varios de los corredores sin tener que pasar a planeación, ¿cierto? Para no llegar a modificar proyectos viales, pasar a comités de movilidad, que son unos trámites muy largos en los que surgió, digamos, Las Vegas y que no daban para implementar los proyectos en 4 años, ¿cierto? Y más que mientras tú estructuras un proyecto, luego lo diseñas, luego lo apruebas, se te van 2 años mínimo, de verdad, cómo te salga. Y así se hace con señalización. Al final, pues desde movilidad también encontramos algunas formas de implementar la cicloinfraestructura con proyectos de señalización, en donde habían de pronto unas vías no con tanto impacto y que no eran arterias y que podíamos implementarlos de movilidad. Y también como es de movilidad dimos vistos buenos para poder implementar la cicloinfraestructura que hay actualmente en la ciudad. Así no hubiéramos hecho esa sinergia entre movilidad y infraestructura, no hubiéramos podido, digamos, cumplir ni tener en la ciudad el experimento de tener esa cicloinfraestructura en calzada. Ya teníamos unas que habían sido implementadas por el área metropolitana con Encicla, como la 51, la 70, la 53, pero ya esto era hacerlo masivo en toda la ciudad. O sea, Belén se llenó de ciclorrutas, Guayabal se llenó de ciclorrutas, del centro se llenó de Sí, ciclorrutas, ya son muchas Bolivia que te comunes. lleva hasta el ITM, la fraternidad en una pendiente al final increíble, pero que hay estudiantes que llegan en bicicleta al ITM, entonces era muy bonito pensar, quedó igual muchos corredores que estaban diseñados y planteados pendientes, pero fue una oportunidad muy bonita pasar de, pues obviamente, la parte técnica y en el último año tener la oportunidad en la gerencia de ser gerente de movilidad humana, pues y encargarse de cumplir eso que se había estructurado, Ya haber tener que responder por planteado esos, todo. esos temas, sí, claro, esos temas en el plan de desarrollo y ya en el último año también estar ahí en el papel de estás liderando la meta para cumplirlo, pues la verdad fue muy bonito. Y mucha experiencia de que si también no hay ganas e entusiasmo dentro de los equipos técnicos para sacar los proyectos, ni tampoco ese apoyo desde arriba, pues es muy complejo. Puede ser que un contratista o un funcionario quiera hacer algo dentro de la administración, pero si no hay ese apoyo arriba y ni esa directriz que normalmente las dan los compromisos en planes de desarrollo, pues es complejo. O sea, si te entiendo bien, vos crees que tiene que haber una voluntad política, pero también una voluntad y una experticia en el equipo para que eso se pueda dar. Uno de los dos no son Exacto. suficientes. No es suficiente porque por más de que el de arriba quiera hacer algo, pero si abajo no tienen cómo o no saben cómo, pues no lo van a hacer. Igual arriba, entonces si hay la experticia, pero arriba no cae el mensaje. Y también pues otro punto es si tampoco está el compromiso, ¿cierto? Porque igual por más compleja que estaba la meta de cicloinfraestructura, si eso no hubiera estado en plan de desarrollo, pues se hubieran dejado y hubieran tirado la toalla. Claro. Pero como estaba en meta de plan de desarrollo en indicadores, pues sí o sí hasta diciembre 31 estuvimos pintando ciclorrutas, estuvimos implementando y haciendo lo que más se podía. Ya vos no Entonces, sí, estabas vinculado, sí, pero sé que has estado conectado con la ciudad, porque estas dos administraciones han sido puestas en eso. La administración pasada prometió, no cumplió, y esta no prometió, no sabemos si vaya a cumplir, ¿cierto? Porque tengo entendido que Aníbal Gaviria no prometió kilómetros de ciclorrutas, pero hizo bastantes. sí, digamos que al final no había una meta como tal planteada en 2015, pero más como en el impulso de esa transformación que se dio por ese impulso del Foro Mundial y ese tipo de cosas,
hizo que se generara pues como una primer conformación de equipo que nos ayudó a estructurar un proyecto que no se dio igual en la administración. Se dieron los proyectos, digamos, con el área metropolitana al menos, ¿cierto? En el que estuvimos compartiendo esa experiencia Sí. de las primeras también ciclorrutas en calzada en Laureles, que tuvo un gran impacto, ¿cierto? Para conectar en Cicla, en esa expansión, primera expansión de Encicla. Pero hasta ahí, ¿cierto? O sea, al final se querían proyectos grandes como Guayabal y Vegas y se terminó con las circulares de Laureles. Pero fue un proyecto interesante también, que detonaba algunas dinámicas diferentes, que hizo también, siento yo, permitió que los urbanismos tácticos y otras estrategias se implementaran en la siguiente administración. Que uno ve en estas dos planes de desarrollo que han habido ya propuestos, pues que no hay metas claras. Puede ser que habían proyectos, pero no habían metas cumplibles en el anterior plan de desarrollo ni metas específicas. Mencionaba kilómetros de diseño, pero no kilómetros a implementar, unas estrategias, pero no nada claro. Y lo mismo en este. Entonces, desafortunadamente, al dejar ese impulso de tener metas claras y concisas que también le permiten a uno como técnico tener un soporte cuando uno va a estructurar el proyecto, va a escalar el proyecto con los secretarios, subsecretarios, directores, lo que sea, pues da o no un soporte para que se den los proyectos Te voy a hacer y no que de pronto se lo haga una con pregunta algo muy que no era, difícil. ¿cierto? Puedes decir paso tranquilamente, porque nos llama muchísimo la atención que tal vez la persona que más hizo por la bicicleta, el alcalde que más hizo por la bicicleta en Medellín fue Federico Gutiérrez. Y hoy que es nuevamente alcalde, estamos viendo que, por lo menos en plan de desarrollo, no hizo una apuesta ni siquiera cercana a lo que se había hecho la vez pasada. ¿Qué crees que a qué se deba eso? Puedes Al decir paso. impacto que se tiene. No, 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 realmente es algo que está pasando y no solo en Medellín, ¿cierto? De hecho, pues pasa y ha pasado mucho que en estas administraciones están repitiendo los alcaldes de hace 8 años en muchas de las ciudades. Y en muchas de las ciudades que se plantearon y se jugaron eh, con construir ciclorrutas, en estas administraciones no lo están haciendo. Porque obviamente fue un costo político. A Federico le decían ficomateras cuando hizo el tema de Sí, urbanismo táctico. verdad. El impacto de las ciclorrutas en el último año fue gigante, pues también ese impacto de la movilidad uno no lo debe desconocer, al reducir carriles, al cambiar sentidos viales, que eran todas las estrategias que implementábamos, pues obviamente es un impacto grande, en donde obviamente al inicio va a ser fuerte ese impacto y quien recibe el impacto pues es el alcalde finalizando el gobierno, pero los puntos positivos se van a ir viendo con el tiempo si se saben aprovechar. Desafortunadamente la administración pasada no la supo aprovechar, terminando con algunas conexiones que hubieran detonado una cosa muy buena, pero ahí es donde obviamente no quieren volver a caer en esos puntos en donde la imagen de ellos como alcalde pues puede verse afectada. Entonces plantean unas estrategias o cosas más suaves que la cicloinfraestructura que tuvo tanto impacto hace 4 o 5 años. Sí, pero uno podría decir, pues sí, porque me llama mucho la atención. Corredores Verdes, que también fue un proyecto bastante fuerte y criticado, que también se hizo en el último año. Hoy es uno de los proyectos bandera después de que ya pasó un tiempo y la gente lo terminó de asimilar y obviamente ya no está el impacto de la movilidad de todos estos proyectos que ya se fue acostumbrando. O sea que una de las recomendaciones es como no deje eso para el final que se le complica el tema político. Sí, sí, es cierto. O sea, pues digamos que Corredores Verdes tuvo un gran impacto porque decían para qué gastan tanto dinero en eso. Sí, lo Cierto, recuerdo. que era organizando los separadores. Digamos que es un proyecto muy pues, interesante porque sí se mejoraron realmente muchos separadores de vías principales y eso obviamente está ligado con el tema de cambio climático que en este momento es un tema de moda, en donde la bicicleta también tiene un papel pues importante, pero desafortunadamente no sé, es algo que hay que realmente analizar porque de verdad la bici en estos últimos Sí, años eso. en muchas de las ciudades ha dejado como ese protagonismo. Yo hago la pregunta, pero yo sé que mirar una historia tan reciente es muy difícil, pues porque no ha pasado suficiente tiempo como para saberlo bien, pero vale la pena la pregunta.
Pero vos llevas también ya más de 10 años trabajando por la bicicleta, ya sea desde el interior o en otros espacios en la ciudad. Eh, ¿Qué crees que ha cambiado en la ciudad en estos últimos 10 años? En torno a la bicicleta, obviamente. No, o sea, yo la verdad siento que la transformación ha sido gigante, pues la verdad, uno como ciclista, uno es realmente feliz viendo pues todo lo que se ha podido implementar, cómo ha cambiado la ciudad en torno a Encicla, en torno a la cicloinfraestructura, en torno a promover el uso seguro. Creo que en tema de la conciencia de seguridad vial, de proteger al ciclista, digamos que ha calado bastante desde la ley Provici salió hace 8 años, en Cicla está hace 13, pero en Cicla en su expansión pues tuvo un impacto ya no solo a los estudiantes, sino a todas las personas que podíamos participar y ser usuarios de ello y sigue siendo una herramienta a pesar de todo lo que le ha pasado en los últimos años importante. Yo cada vez que puedo y no salgo en mi bicicleta busco una estación de Encicla para moverme en bicicleta y ver cómo están. Con los proyectos de mantenimiento se marcaron todas las intersecciones quedaron demarcadas en rojo, la semaforización en la ciudad, toda incluyó la carátula ciclista. Entonces, yo siento que la bicicleta ya hace parte de la movilidad de la ciudad. Entonces, de pronto antes lo veíamos solo como, o se veía como solo recreativo y no desde el impacto en la movilidad. Ya ahora sí se ve como un actor vial, como lo que se debe hacer para eh, pues no sé, contribuir para la promoción de la movilidad en bicicleta. ¿Qué pasa? Siento que de pronto el impacto fue muy grande hace 4 o 5 años y por eso sigue en stand-by. Sigue. La pandemia ayudó eh, y pues en Medellín se implementaron algunos corredores provisionales, pero no se aprovechó esa coyuntura como digamos si lo hizo Bogotá. Siento que Bogotá aprovechó perfectamente esa coyuntura y implementar corredores en la séptima, en la novena, una cosa increíble que demostró que el uso de la bicicleta era importante en los corredores, así hubiese congestión vial. Y acá teníamos la oportunidad y bueno, desafortunadamente no se pudo hacer más. Está la 65 que es un potencial, pero era un corredor que se puede diseñar de forma diferente y no poner en riesgo a los ciclistas como están en estos momentos. Entonces, siento que hay mucho por hacer, que de verdad se le debe prestar la atención necesaria porque mucho se hizo y se le puede sacar mucho el jugo, pero no se ha aprovechado ese potencial. Listo. Vos hiciste, te voy a preguntar de pronto cosas que no te acordás, pero vos hiciste parte en la construcción de ese plan metropolitano de la bicicleta, de pronto no desde adentro, pero sí estabas muy ligado a él. De lo que estaba en ese plan, ¿qué crees que ya no aplica? O que ya no se podría hacer. Yo creo que todo se puede hacer. O sea, y de hecho uno lo lee y dice, sí, es que para eso es lo que hay que hacer. O sea, uno todavía lo lee y dice, eso todavía falta hacerlo. O sea, de hecho, siento que de pronto hasta el horizonte quedó corto porque hay mucho por hacer. Y de hecho, parte del aprendizaje que también he tenido después de salir de la alcaldía es poder mirar también las cosas desde una forma intersectorial, ¿cierto? No verlas solo desde la movilidad, desde lo técnico, sino venga, hay que promocionar esto en las instituciones educativas, ¿cierto? Desde pequeños, en las universidades, es el punto en donde hay que llegar para que las personas, los jóvenes, no usen la motocicleta, sino traten de migrar hacia la movilidad sostenible, que vean la importancia y las externalidades que eso puede dar, pues aparte del tema de costos y tiempo, que obviamente la moto pues gana en ese panorama, pero es ver más allá. Y creo que en la universidad es un punto específico en donde uno también se abre y abre la mente para que eso, el tema de seguridad vial, el tema de cultura, el tema de verlo como desde los otros lados, tú lees el plan y dice todo eso. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado? Falta Yo es creo que lo hemos implementarlo. centrado mucho a. Exacto, yo lo que veo es que no se ha generado esa promoción, esa gestión realmente intersectorial y nos hemos quedado desde transporte y desde movilidad tratando de solucionar algo que es de todos los sectores. O que en la misma desarticulación desconocemos lo que deporte ha logrado. Digamos, yo siento que las vías activas y saludables es el primer escenario en donde las personas salen a disfrutar la ciudad porque se abren las calles a la gente
y aprenden a moverse en la ciudad y darse cuenta que no era tan difícil ir de un punto a otro en la ciudad en bicicleta. Eso me pasó cuando yo era pequeño y yo decía, si yo utilizo la ciclovía, en este caso en Bogotá, para ir de mi casa al Simón Bolívar, porque no puedo ir a la universidad que quedaba Más cerca, 1 kilómetro más allá. nada más allá. Y perfectamente en primer semestre, ese fue mi primer escenario y desde ahí la bicicleta pues me ha acompañado en los viajes y prefiero mover mi bicicleta que en cualquier otro modo. Entonces siento que es, de verdad, no es solo la cicloinfraestructura, no solo es de pronto los temas de seguridad vial, sino son muchas otras variables. Igual todo se tiene que dar en conjunto para que también funcione. Sí, a mí me impresiona muchísimo porque obviamente entiendo que es un reto para mucha gente, pero uno ve esa vía activa y saludable, como le Vida llaman ahora, activa y saludable. de Las Sí. Palmas, que es un puerto de montaña, incluso de los más famosos en Colombia, que son más o menos unos 30 kilómetros que sube la gente y uno ve cantidades de gente subiendo por ahí, eh, que después uno no, esas mismas personas no puedan hacerlo para llegar a sus casas me parece como extraño, una disculpa extraña. Lo que creo es que es más un tema de un susto de andar en el tráfico y no de la loma en sí. Claro que estoy hablando de una apreciación personal, pues eso sí tendríamos que salir a preguntarle a todo el mundo qué es lo que Sí, no, pasa. yo creo que pues ahí son varias variables, ¿cierto? El tema de obviamente vienen del trabajo, no, el tema obviamente de estar sudados o no, prefieren hacer deporte y sudar y hacer ejercicio en eso. Pero entonces ahí es donde vienen las diferentes opciones, ¿cierto? La bici asistida, en dado caso, Claro. pero sí, creo que ahí tocaste un tema y es el tema de cultura vial, que por más de que se han hecho cosas en los últimos años, es algo que realmente falta porque se ha perdido en ese tema de control, en ese tema de estar más atento con tema de licencia, ¿cierto? A quién se le da la licencia de una moto, de un vehículo, si está capacitado realmente para conducir. Entonces ahí es donde pasan todos los siniestros viales, el irrespeto a un peatón, a un ciclista, no entender que son los actores viales más vulnerables, no darles el espacio y invasión de ciclorrutas, digamos que es una impotencia, creo que ya entre todos lo sentimos y es a veces también conducir en la misma bicicleta y uno sentir que el motociclista invade la cicloinfraestructura que uno diseñó y uno dice en qué fallé Ya con el lo siente más diseño o que personal. estuve... Pero no, no es que haya fallado, sino que es que la cultura del irrespeto de no respetar los espacios de cada quien, pues Sí, sí. trasciende no solo los espacios en la vía, sino en todo lado. Entonces creo que ahí es donde hay que apuntar mucho y bueno, con otros programas. Es lo que te decía, realmente tú pusiste un ejemplo de Las Palmas y es donde uno dice, bueno, porque Las Palmas tiene vía activa y saludable y porque no nos planteamos en conectar diferentes lugares de la ciudad para que la gente se mueva, no solo la regional, sino el volador tiene dentro del volador, pero no hay cómo llegar de forma segura del volador a la regional. Entonces, ¿por qué no hacemos una vida activa y saludable que de verdad conecte al Nutibara, que conecte al volador, que es donde de verdad necesitamos como ese espacio seguro para que la gente se motive a llegar? ¿Por qué no conectamos así? El estadio que no será solo dar la vuelta al estadio, sino conectémosla, bueno, está conectada por la canalización, pero como que la gente se dé cuenta que es fácil moverse y realmente es abrir las calles a la gente el domingo en la mañana. Entonces creo que Sí, de pronto ese y otros programas son que el mensaje sea más complementarios. explícito de que mira, te estás atravesando todo Medellín un domingo porque en otro día de pronto Exacto, podría ser muy impactante. Carlos, exacto. Por la ruta estamos, por donde te ibas en bus, en carro, pues puedes irte en la bicicleta. correcto. Estamos tratando de que sean solo media hora para que no sea muy pesado, para que la gente lo vea en redes. Pero el 20 de septiembre a las 6 de la tarde en otra parte vamos a tener un encuentro con todos los que hemos estado hablando aquí. Lastimosamente no es una entrada libre, sino que van muchos ya invitados. El espacio es pequeño y tuvimos una acogida mucho más grande de lo que esperábamos, pero esperamos que puedas ir ese día, eh, Claro, claro que sobre sí, todo para cuenten volver a conmigo. encontrarnos, volver a tomar una cerveza. No espero que de allá salga nada, sino conversar un rato así como estamos haciendo acá. Listo, listo, Manu. Muchas gracias. Gracias a ti y a Caro por la invitación y por siempre estar presentes. Realmente, pues hemos compartido diferentes espacios, tanto en trabajo como en varios espacios así por fuera.
y realmente disfruto mucho pues aprender de ustedes y bueno, claro que sí voy a estar con ustedes allá. Listo. Y Carlos, nos felicitaciones por vemos. estos 10. Que estés muy bien, gracias. Dale pues. Chao. Listo, Caro.